Hola, ¿qué tal? Algo raro está pasando en Bolivia, algo muy raro. Parece que las Fuerzas Armadas de Bolivia no se hubieran enterado de que hay una fuerza militar armada con grupos irregulares que está atacando al país, que está afectando la infraestructura, que está, por ejemplo, volando 200 metros de gasoducto en el Chapare, que acaba de romper la carretera La Paz-Oruro. La Paz es la sede del gobierno de Bolivia, y ocurre que esta especie de ejército guerrillero está atentando contra esas cosas de Bolivia y las Fuerzas Armadas no dicen nada. Ese mismo ejército ha atacado a un grupo de la policía antidrogas, un MOPAR, en el Chapare, una emboscada, y no pasó nada. Los narcotraficantes querían sacar su droga seguramente y los de un MOPAR llegaron, pero los atacaron los narcotraficantes, tuvieron que escapar los policías. Después ocurre que en Yapacaní, muy cerca de Chapare, también hubo un ataque a la policía y al ejército de parte de este grupo, de estos grupos. También han atacado un puesto del regimiento Ingavi del ejército en el Alto de la Paz. Y ahora resulta que un funcionario de la gobernación de Cochabamba ha sido detenido en esa ciudad porque estaba llevando bazucas, sí, bazucas caseras, de fabricación casera, a los grupos de choque que están organizando manifestaciones en la región del sur, en Caracara. Si esto no es una guerra, ¿qué es entonces? ¿Qué es? Es lo más parecido a una guerra, ¿no? O sea, un ejército invasor, por ejemplo, que entra al territorio boliviano, en este caso, a destruir la infraestructura, romper gasoductos, romper carreteras. Eso es lo que hace, ¿no? Un ejército invasor. En todas las guerras ocurre eso. Y las Fuerzas Armadas de Bolivia no se han dado por enteradas. No pasa nada. Yo recuerdo, porque soy periodista viejo, que en 1967, cuando la guerrilla de Che Guevara da la primera emboscada en Yacahuasu, ¿no? A los 2 días ya todo el ejército boliviano estaba movilizado allá en Camiri, ¿no? Para perseguir a esos guerrilleros que habían desafiado a las Fuerzas Armadas, porque se supone que las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas en el territorio nacional, como en todos los territorios de los países correspondientes, ¿no? Y a los 7 meses, el ejército boliviano derrotó a esa guerrilla comandada por Che Guevara, detuvo y después mató al Che Guevara. Eso yo lo recuerdo porque estuve ahí. Y ahora veo con extrañeza cómo hay toda una guerrilla armada en Bolivia que embosca, que golpea, pero el ejército, las Fuerzas Armadas, no dicen nada, ni una sola palabra. El ministro de Gobierno lo que ha hecho es mandarle una carta al jefe de estos grupos, al cocalero Morales, ¿no? Como si fuera esto una guerra epistolar. Y por supuesto el otro no le ha contestado nada, porque para comenzar no sabe leer y quizás no sabe escribir tampoco. Entonces, esta es una cosa muy rara que está pasando en Bolivia, pero la enumeración es preocupante, ¿no? Voladura de gasoductos, voladura de carreteras, ataques, emboscadas a las fuerzas policiales, ataques a cuarteles militares del ejército boliviano y ahora la entrega de bazucas por parte de funcionarios de la gobernación de Cochabamba a los que están manifestándose ahí. Y además ocurre que esta movilización, este grupo, este ejército, está cometiendo algunas barbaridades. Por ejemplo, tienen una masa de seguramente deficientes mentales que están atacando a las enfermeras que trabajan para controlar el coronavirus, el virus chino. Las apedrean, las atacan, las insultan, porque dicen que este virus es un
invento del imperio, es decir, de Estados Unidos, no del imperio chino, sino de Estados Unidos, y que por lo tanto la cuarentena decretada por la presidente Jeanine Áñez también es un invento del imperio para perjudicar a los miembros de este ejército de narcotraficantes, contrabandistas y todo eso que forman parte de la base de Morales. Entonces, Morales está en Buenos Aires recibiendo cartas del gobierno y está al mismo tiempo dándole duro a Bolivia, seguramente con la esperanza de que se cree una situación dramática, que se anulen las elecciones que todavía no tienen fecha para realizarse, y que a él le interesaría seguramente que se anulen las elecciones. ¿Por qué? Porque su candidato está muy mal en las encuestas, está tercero, ¿no? Y él hubiera querido que ganara en la primera vuelta. Entonces, esa es la cosa muy rara que se está dando en Bolivia en esta temporada de mediados del mes de mayo. Eso es lo que quería contarte. Chao, chao, hasta luego.